Ya dice que el collarín A se mueve hacia arriba. Entonces, acá quiere decir que el collarín A, quiere decir este collarín, se mueve a una velocidad hacia arriba. Y la velocidad es de 1,5 metros sobre segundo. Dice que en el instante mostrado, que dice que el ángulo este vale 25 grados. Determine la velocidad angular de la varilla B, de la velocidad angular de esta varilla, y me pide la velocidad del collarín B. Entonces el collarín B tiene una velocidad hacia acá. Yo debo trabajar en este caso con en este elemento estoy trabajando, en ese elemento de ahí. Ese elemento que trabajo es el elemento AB. Con él yo estaría trabajando. ¿Ya? Acá lo tengo, el elemento AB. La velocidad en A iba hacia arriba, la velocidad en B iba en este caso con un cierto ángulo. La traslación tomo como referencia el punto A, por eso que me traslado en A, con la velocidad en A hacia arriba. Y también roto en el punto A, tengo la rotación en el punto A. Por lo tanto tendría en este caso una velocidad tangencial, que sería la velocidad de acá. Esa es mi velocidad tangencial en el punto B. Esa velocidad forma un ángulo de 90 grados en este caso aquí. Que recuerden que la velocidad en este caso tangencial es una velocidad relativa, ¿no es cierto? Y es una velocidad tangencial para el movimiento de este elemento. Y en este caso estaría girando para acá. ¿Por qué está girando hacia allá? En sentido, en este caso, horario. Porque si yo lo estudio en otro punto, estaría aquí. Ahí. Entonces, obviamente, en esa condición, obviamente se da cuenta que el punto B no sube tanto como el A. Entonces, sube menos. Como sube menos, debiese girar hacia acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte no, profe. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Ya. Según esto que dice acá, el esquema, que obviamente al ser con alternativa no tienen que ser el esquema, ¿ya? Tiene acá lo que es traslación más rotación. ¿Quién está en traslación? La velocidad A. ¿Quién está en rotación? La velocidad relativa B sobre A. Y obviamente la velocidad que faltante sería la velocidad en B, que en este caso sería la suma de esas dos me va a dar la velocidad en B. Y acá tengo en este caso la suma. ¿Qué me dice? Que debo sumar la velocidad A, es decir, una velocidad hacia arriba. Aquí está la velocidad hacia arriba. Vamos a cambiar esto por una flechita. Esa es la velocidad hacia arriba, que es la velocidad A. Y a ella debo sumarle la velocidad relativa, que es la velocidad B sobre A. Y obviamente la velocidad B sería la suma. Como dice ahí, velocidad B es la suma de esas dos. Entonces se obtendría con esa velocidad que está ahí, que sería la velocidad, en este caso, B. ¿Cómo llegamos a los ángulos? Por ejemplo, analicemos, por ejemplo, la velocidad A, no tengo ni un problema. Pero la velocidad B tiene un ángulo. Aquí. La velocidad B actúa en ese collarín que está ahí. Y ahí esta velocidad va a poseer un ángulo acá. Ahí está. Y la pregunta del millón es ¿cuál es el ángulo? Resulta que aquí yo tengo eso ahí. Y resulta que este ángulo de adentro es 30. Por lo tanto se repite acá también, ¿no? Ahí también se repite el 30. Entonces, si voy a la imagen, esa velocidad del ángulo de acá abajo es 30. Por lo tanto, el de arriba es 60. Por eso aquí se vale 60. Ahí tendría un ángulo. Ahora necesito saber el otro ángulo que tiene relación con la velocidad relativa. Ya, la velocidad relativa, en este caso, va a estar formada de la siguiente forma. Va a estar acá. Yo por este otro lado puedo entender lo siguiente. Puedo entender que acá tengo una línea ahí. Y resulta que si este ángulo yo lo varío, ¿qué pasa? Si este ángulo de acá yo lo achico, también se achica el ángulo de aquí. ¿Ya? Es decir, es el mismo ángulo. Ya, ese que se proyecta arriba. Y ese ángulo vale 25. Entonces yo lo que puedo decir, que acá en este caso yo trazo la misma línea, que sería esta línea de acá. Entonces quiere decir que acá yo tengo el 25.
Ahí tendría los 25 grados. Obviamente aquí yo tengo 90, por lo tanto serían 25 más 65 serían los 90. Por ende ese vale 65. Sería 65 más 60 y más 55 me daría los 180. Serían 65 más 60 son 125. Lo que me falta para llegar a 180, 55. Ya, ahora yo puedo calcular. La velocidad que tengo yo es la velocidad en A, que esa vale 1,5. 1,5 creo que da. Sí, ahí está, 1,5. Ya, esa velocidad va hacia arriba. Es la velocidad conocida. Entonces, ¿qué me piden? La velocidad en B y me piden la velocidad angular. Pero para calcular la velocidad angular necesito la velocidad relativa, que es esa. Yo aquí lo que hice es calcular la velocidad relativa. ¿Consultas? ¿Hay duda o no? ¿O no hay duda? Profe, este video igual lo va a subirlo para verlo nuevo. Sí, pues si después que termine la clase lo dejo renderizándolo, yo creo que como a las 9, como a las 9:30 está arriba. Ah, vale. Porque no tengo renderizaciones pendientes. Lo empiezo a renderizar al tiro. Ya, aquí en este caso estaría lo que es S. Ese sería el opuesto. Entonces yo tendría en este caso el ángulo de 60 con el lado opuesto que es la velocidad relativa. Y en este caso que yo quiero calcular esa velocidad relativa, es mi incógnita. Y también debo hacer otra pareja. La otra pareja que podría formar yo es, en este caso, tiene que ser ese ángulo, porque recuerden que esa velocidad es la conocida. Es 1,5 esa velocidad, esa es conocida. Esa es 1,5. Entonces ahí tendría seno de 60 partido en ese lado, seno de 55 partido en ese lado. Y ahí es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que hice? Multipliqué esto cruzado. Recuerden que esto se multiplica cruzado. El 1,5 con seno 60 quedan arriba. Y como el seno 55 multiplica la incógnita, va a quedar abajo. Eso establece la regla. Entonces quedaría 1,5 por seno 60 dividido en seno 55. De esa forma calculo la velocidad relativa yo. Entonces acá en la calculadora coloco la fracción, coloco el 1,5, lo multiplico por el sen de 60. Sen de 60 lo cierro, bajo y abajo coloco por esto por el sen de 55. Y ahí tendría lo mismo y presiono y me da 1,5858 metros sobre segundo, que es la velocidad relativa. Ya, ¿para qué se calcula esa velocidad relativa? Resulta que este elemento está girando de forma angular. Según el punto de vista, está girando en el punto A. Pero resulta que esta velocidad que está acá, que es la velocidad en el punto B, va a ser una velocidad relativa. Va a estar girando de forma angular acá y va a ser una velocidad relativa y a su vez va a ser una velocidad tangencial. Y eso es lo bonito, que esta es una velocidad tangencial. Tangencial en un radio de 500 milímetros o 0,5 metros. Esa sería mi velocidad tangencial. Por eso es importante, ¿ya? Porque esa relativa sería una velocidad tangencial que me permite calcular la velocidad angular. Pero eso lo vamos a hacer acá. Primero vamos a calcular la velocidad V ahora. Para calcular la velocidad V, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito lo siguiente. Necesito, en este caso, un ángulo conocido con un lado conocido. Y el ángulo conocido, el lado conocido, sería en este caso, sería el ángulo de 55. Y el lado conocido es la velocidad, en este caso, esta velocidad acá. Ese. ¿Qué otra cosa más necesito? Necesito yo un lado, ¿no es cierto?, que es la incógnita, que es la velocidad V, y un ángulo conocido. Y el ángulo lo tengo conocido, y la incógnita en este caso sería la velocidad V. Ahí. Entonces ahí tendría las dos parejas. El seno 65 partido por la velocidad V, que es la incógnita, y seno 55 partido por el lado conocido, que es 1,5. Entonces me quedaría seno de 65 partido por la incógnita y seno 55 partido en 1,5. Hago la misma operatoria. Multiplico en este caso seno de 65 por 1,5, queda en el numerador, y como el seno 55 multiplica la incógnita, queda en el denominador. Por eso que queda abajo. Y ahora yo lo ingreso. Tengo que ingresar exactamente lo mismo, lo único que cambió acá es un solo ángulo.
Se dan cuenta, con lo que tenía arriba cambia el ángulo de 60 por 55 ahora. Y lo cambio ahí. Y ahí me da 1,5. ¿No es cierto? Aquí no sé por qué coloqué eso. Porque 1,5 por seno... Ah, no, porque es seno 65. Lo había notado mal. Seno 65. Por eso me da distinto. Ya, y sí, 1,60 y sí. 1,659. Usted lo aproximé probablemente acá. Y esa sería la velocidad en B. ¿Cómo calculo la velocidad angular? La velocidad angular la calculo con esta fórmula, que dice que la velocidad tangencial es la angular por el radio. ¿Quién hace el papel de velocidad tangencial? La velocidad relativa, que son los 1,58. ¿Quién hace el papel de radio? El largo, en este caso, de todo este elemento. El largo, que son los 500 milímetros. Entonces acá, en este caso, los 500 milímetros, que son los 0,5 metros, pasan dividiendo a la velocidad relativa. Y la velocidad relativa sería 1,5858. Entonces tendría que hacer esa cancelación del 1,5858. Esto lo divido yo en el 0,5. Y eso sería 3, 17, 16. Entonces, por eso es que esa es la velocidad angular ahí. No sé si hay preguntas. Y pasamos al otro. Este no entra en la prueba, pero sí lo necesitan para hacer el trabajo. Ya, pues no entra porque es muy largo. ¿Ya? Hay que hacer varios cálculos anteriores. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? Por mi parte no, profe. Parece que no. Ya. Ahora, aquí. Yo el elemento que voy a estudiar es la biela. Porque ¿qué dice? Dice que el mecanismo que se muestra dice que L vale 160, B vale 60. Dice que la manivela B quiere una velocidad angular de 2600 RPM en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Dice que la velocidad del P del pistón es lo que se pide y también se está pidiendo lo que es la velocidad angular, en este caso de la biela, en este caso cuando hay un ángulo de 50 grados. Ahí está el ángulo de 50 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento que es la manivela, ¿no es cierto? Está girando en sentido horario. Sí, horario. Y la pregunta es, ¿en qué sentido estaría girando la biela? ¿No saben? Ya. Como ustedes son mecánicos, aquí con el pistón se manejan al revés y al derecho, ¿no? Entonces yo le pregunto, si acaba de explotar, explotó hace un breve momento, terminó la explosión, ¿qué está haciendo el pistón en ese momento? Bajando. Está bajando, ya. Recién explotó, ¿no es cierto? Recién empezó a bajar. Si recién empezó a bajar, ¿qué está pasando con la biela? ¿Se está cerrando o se está abriendo? Está cerrando. No, se está abriendo hacia un lado. Se está abriendo hacia un lado, ¿no es cierto? Ya. Si esto se abre hacia un lado, debiese girar así, ¿no? Si yo estoy rotando aquí en D, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ese sería el sentido de giro de la biela en ese instante. Cuando el pistón, en este caso, va a llegar a la mitad de la carrera, todavía no llega a la mitad de la carrera. Cuando pase la mitad, ¿qué va a pasar con la biela? Debiese cerrarse para el otro lado, ¿no? Ahí debiese empezar a cerrarse, ¿o no? Sí, profe. Ya. Pero todavía no llegó a la mitad de la carrera. Todavía está abriéndose, ¿no es cierto? Porque obviamente va a continuar abriéndose hasta que llegue al ángulo de 90. Y cuando llegue al ángulo de 90, ahí va a cambiar el giro de la biela, ¿no? Para que se entienda. Ya, aquí se está abriendo, está girando en este caso la biela en sentido, sería en sentido antihorario, ¿no es cierto? Sí. Ya. Todo el estudio va en relación a la biela, porque la velocidad del pistón está en contacto con la biela, que es ese vector. Y la velocidad, en este caso en B, también va en contacto con la biela, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el dato que doy yo es la velocidad de la manivela, no es de la biela. La manivela es este brazo que en sí en el motor no está bien especificado ese brazo, no, como que no existe. Porque el que trae ese brazo es el cigüeñal, ¿no?
¿Sí o no? Y ustedes sabrán como mecánico acá que la biela no es así, pues no tiene un pasadorcito tan chiquitito como esto, pues es una cuestión mucho más grande, pues, ¿no? Por lo tanto, este es un brazo que yo debo crear de forma teórica, ¿no? Tengo que, en este caso, como que tirarlo justo al medio donde está ese gran espacio ahí, pues, ¿no? Ya. Entonces, yo lo que sé es la velocidad de ese elemento, de ese brazo. Yo sé que ese brazo, que para esto se llama manivela, está girando a esa velocidad, a esa frecuencia. Por lo tanto, como lo hemos visto en otros problemas anteriores, este está girando a una velocidad angular. Por lo tanto, acá va a poner una velocidad tangencial. Él va a generar una velocidad tangencial para la manivela, pero no va a ser una velocidad, en este caso, para la biela, que va a ser la velocidad en B de la biela. Por lo tanto, es sumamente importante calcular esa velocidad, en este caso, tangencial ahí. Pero primero tengo que convertir la frecuencia a velocidad angular. ¿Y cómo se convierte? Acá, pues, tengo los 2600 revoluciones sobre minuto, una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces aquí en este caso aquí yo lo puedo cancelar lo que son las vueltas y lo que son los minutos, ¿no? Y ahí quería radian sobre segundo. Eso lo meto a una calculadora, serían 2600. Acá sería en este caso arriba irían los 2 pi partido en una. Y acá en este caso colocaría yo un minuto, 1 partido en 60. Bueno, y ahí tendría en este caso 272,27. ¿No es cierto? Que eso sería en este caso la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Que sería la velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Ya? Ahí yo tendría en este caso la velocidad angular. Y sabemos que la velocidad tangencial es la angular por el radio. ¿Quién hace el papel del radio? Todo el segmento AB. Todo este largo que está aquí sería el radio. Eso sería el radio. Y ahí justo en el extremo ahí aparece una velocidad que es una velocidad tangencial ahí. Esa va a ser la velocidad tangencial para la manivela, pero para la biela es una velocidad absoluta, una velocidad en V nomás. Entonces los 252,27 lo multiplico por 0,06, porque eso vale 60 milímetros. 60 milímetros al dividirlo en 1000 quedaría 0,06 en la conversión. Y me daría 16,34 metros sobre segundo. Eso multiplicado por 0,06, que es la conversión de 60 milímetros a metro. Y eso me daría 16,33,6, 16,34 como lo tengo ahí. Ahora, aquí me dice que debo ocupar el teorema del seno para calcular los ángulos. ¿Por qué? Porque es importante calcular los ángulos de este triángulo que se ha formado acá. Y eso es lo que lo hace hacer también un poco largo esto. Porque acá se forma un triángulo, que no es rectángulo, donde tengo un ángulo que es 55, que es teta, pero me faltaría ese ángulo de ahí y ese ángulo de acá. Resulta que esta velocidad de acá es más o menos sencilla de calcular en esta oportunidad lo que es probablemente el ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si el ángulo teta yo lo achico, me refiero a este ángulo de acá teta, yo lo achico, quiere decir que esto lo giro para acá, este vector se acerca a la línea de color verde. Por lo tanto, quiere decir que también se achica. Eso quiere decir que en este caso el ángulo teta se repite acá también, se repite ahí. Y por lo tanto son iguales. De esa forma yo puedo decir que acá hay 55. Por lo tanto, la dirección que tiene el vector de la velocidad v no es tan difícil calcular. Pero resulta que el vector, que hay otro vector, que es el vector de la velocidad relativa, puede estar ahí o puede estar ahí. Y recuerde que esto va a girar así, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que yo para calcular ese, yo sé que aquí tengo 90, por lo tanto sí o sí necesito saber ese ángulo de ahí. Con ese ángulo de ahí me voy a poder calcular el ángulo que está acá arriba. Por lo tanto sí o sí necesito ese ángulo. Por eso que es importante acá encontrar ya sea ese ángulo o ese ángulo. ¿Y cómo se hace con la ley del seno? Tengo el ángulo de 50. ¿50 no era 55? 50, sí. Y en otra parte parece que era 55, ¿ya? 50, y acá tendría beta y acá tendría gamma. Y tengo el lado de 60 y el lado de 160. Da lo mismo si lo convierto, voy a llegar al mismo resultado. Entonces voy a decir que el seno de 50 estaría opuesto con el 160. Y el seno del ángulo beta, que es el que quiero saber, estaría opuesto con 60. Multiplico cruzado, me quedaría en este caso 60 por seno de 50 partido en 160. Y para despejar beta, pasaría el seno como seno a la menos 1. Por eso coloqué acá seno a la menos 1. De todo eso. Bueno, ¿cómo se resolvería eso? Coloco shift sin. Y acá colocaría 60. Y esto multiplicado en este caso por seno de 50. A ver, que acá tengo que apretar ahí, no puedo escribirlo. Seno de 50. Cierro. Y abajo colocaría 160. Y daría 16,69, que sería el ángulo de beta. Acá calculé el otro ángulo, viendo cuánto es lo que falta para llegar a 180, pero creo yo que no es tan importante eso, ¿no? Igual puedo calcularlo sin calcular ese ángulo. Ya, acá vamos a lo medular. La velocidad del pistón sería la velocidad en el punto D. Sabemos que el pistón viene bajando porque, como en el ejemplo que dimos, se generó la explosión y automáticamente empezó a bajar. Y sabemos que la velocidad V, en este caso la velocidad V, que es la velocidad de unión biela-manivela, va hacia acá. Entonces lo que hice yo acá fue en este caso en trasladarme en B. En este caso coloqué el pasador de acá abajo, ahí. En ese pasador estoy trabajando, estoy haciendo la rotación. Y por lo tanto la traslación también. Entonces si roto acá, acá tendría esta velocidad. ¿Ya? Bueno, esto quedó como mal dibujado, esa flechita debería ir acá. ¿Ya? Pero o igual muestra en este caso el giro correcto. Ya, entonces acá yo digo que la velocidad de traslación, que la velocidad v más la velocidad relativa, me va a dar la velocidad en d. Y ahí hago la suma vectorial. ¿Qué quedaría? Pues quedaría que la velocidad v, que es esta velocidad que viene hacia acá, le debo sumar la relativa y con eso daría la velocidad del pistón, que sería la velocidad d. Y ahora debo trabajar con los ángulos. ¿Cómo obtuve 40, 73, 66? Y eso es con los datos que tengo. Recuerden que la velocidad en v iba a ser igual, se dijo, lo dije yo, iba a ser exactamente igual al ángulo que es de 50. Aquí hay 50. Ahí hay 50. Ahí hay 50. Entonces acá esa velocidad es la velocidad v. Entonces acá, ¿dónde está en el triángulo el vector de la velocidad v? Este. Pero 50, dijo profe, pero aquí dice 40. Sí, lo que pasa es que el 50 está acá arriba, ¿no? Ahí está el 50. Entonces, si ahí arribita tengo 50, acá debiese tener 40. Entonces ahí tengo solucionado, es decir, di la explicación del ángulo ese que es 40. Ahora me falta investigar ya sea ese ángulo o ese ángulo y estaría listo. Y lo vamos a hacer con ese vector, que es la velocidad relativa. ¿Se acuerda que dijimos que la velocidad relativa, en este caso va a estar este vector, va a estar aquí, ahí. Y dijimos que necesitamos ese ángulo de ahí, que obviamente entre ese y esto de acá, y eso de ahí, debo sumar 90. Entonces si sé ese, estoy listo. Bueno, lo sé, pues ese valía 16 creo, 16,69. ¿Ya? Entonces si ese vale 16,69, que sería ese de aquí, vale 16,69, debo preguntarme cuánto es lo que falta para 90 para hacer ese ángulo ahí. ¿Ya? Entonces si usted tiene 16,69, dice 90 menos 16,69 y eso te da 73,31. Y ahí estaría el 73,31 ahí. Quedó medio feo, pero eso es 73,31. Entonces, ¿este dónde lo tengo? Lo tengo ahí.
Pero según el mono de arriba no estaba ahí. Po. Según el mono de ahí, el 7331 estaba acá. Pero resulta que acá se forma una especie de Z, ¿no? Por tanto, ese ángulo que estaba acá, que era 7331, se repite acá. Entonces ahí tendría dos ángulos ya, el 40 y el 6331. ¿Qué es lo que me falta para llegar a 180? 6669. Y ahí estaría listo con mi triángulo. Bueno, ahora el problema se simplifica. Dígame. ¿No? Ya, pensé que tenía alguna duda. A lo mejor venía ingresando a la clase. Ya, acá yo tendría en este caso el seno de 6669, estaría opuesto con la velocidad del pistón, que sería la velocidad D. Y el seno de 7331 estaría opuesto con la velocidad B, que es una velocidad que la calculé, que era 1634. Multiplico cruzado, como el 1634 multiplica el seno de 6669, que haría arriba, y como el seno de 7331 multiplica la incógnita, que haría abajo. Ingresamos esto a una calculadora y de esa forma obtengo la velocidad del pistón, pues sería 16.34, y esto yo lo multiplico por el seno de 66,69, partido en este caso en el seno de 73,31. Y eso me daría 1566 o 1567 aproximadamente. ¿Ya? Esa sería en este caso la velocidad D, esa velocidad. Bueno, entonces ahí yo tendría la velocidad D. Ahora lo que me falta es calcular la velocidad angular de la biela. Sabemos que para calcular la velocidad angular de la biela, yo necesito saber cuál es la velocidad relativa, es decir, la velocidad en D sobre B. Para ello, vamos a trabajar con el mismo triángulo que está acá, y en este caso voy a decir lo siguiente. Voy a decir que el seno de 40 está opuesto con la velocidad relativa, y el seno de 7331 está opuesto con la velocidad V, que es la que se conoce. Lo mismo se multiplica cruzado, el 1634 multiplica el seno de 40, y como el seno de 7331 multiplicaría la velocidad relativa, pasaría acá abajo dividiendo. Y hacemos el mismo cálculo, lo único que cambia es el ángulo de arriba, ¿no? El ángulo de arriba cambiaría acá, que es 40, no 60. Y así es fácil. 40, ya, listo. 1096. Aproximadamente 1097. Y como se vio antes, con esta velocidad ya calculada, como se sabe que es una velocidad tangencial, ¿no es cierto? Se divide por el radio para llevarla angular, ¿no? Entonces el radio pasaría dividiendo, que el radio sería el largo de la biela, que son 160. Es el largo, el L, 160, es decir, 0,16 metros. Y ahí, me pasé, ya acá 0,16 pasaría dividiendo. Y ahí tendría en este caso el resultado que sería 68,56. Esto lo divido en 0,16. Y ahí estaríamos listos. 58,53. Bueno, me tuvo unas variaciones, probablemente porque aquí ocupé menos decimales, debe haber sido. No sé si hay alguna pregunta.